Ya, este es un repaso para séptimo de los números enteros. Ya vamos a colocar números enteros aquí. Y las características de los números enteros. ¿Ya? Ya, los números enteros nacen como una necesidad del ser humano. ¿Por qué nacen como una necesidad? Porque nosotros contábamos siempre desde el 1 hacia adelante. El 1, 2, 3, 4, 5 y seguíamos. ¿Ya? Pero después el hombre conoció el cero. ¿Ya? Que fueron los griegos los que conocieron el cero, que lo llamaron cifero, ¿cierto? Y posteriormente hubo situaciones que eh, no las podía demostrar con números o sea, números naturales, sino que eran números que era lo contrario de lo natural, ¿ya? Que en este caso eran números negativos. ¿Ya? ¿Qué ejemplo? Esto sigue hacia allá y también sigue hacia el lado derecho. ¿Ya? Entonces llamó a estos positivos asignándole un más adelante y llamó el 0, que fue el único que no tenía signo, que esto lo llamó negativo, le colocó ¿cuánto se llama? Le colocó un signo menos. Ya esto lo llamó negativos. A este era el 0, por supuesto, y a esto le llamó positivos, que eran los naturales antiguamente. Positivo. Entonces esto lo marcó con más, esto lo marcó con menos. Entonces se formó un conjunto muy grande de números, porque ya este era grande, ahora era hacia los dos lados. Entonces se dio cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, había números hacia la izquierda, ¿cierto? Y en este caso hacia la derecha, que tenían la misma distancia. O sea, podía caminar hacia atrás, dos números hacia atrás, o podía caminar dos números hacia adelante, y estos números, aunque son distintos, tienen signos contrarios, ¿no? Son distintos, pero tienen signos contrarios. Entonces se dio cuenta que no eran iguales, eran distintos, ¿ya? Eran diferentes. ¿Ya? Esas fueron las primeras cosas que se dio cuenta que eran diferentes, pero habían dos valores. Dos valores. Por ejemplo, si él contaba cuánto caminaba de aquí a aquí, él podía haber dicho 2. Y si contaba hacia el otro lado, cuánto caminaba de aquí a aquí, también podía decir 2. ¿Ya? Y a esto le llamó valor absoluto. A esto le llamó valor absoluto. Y para diferenciarlo de lo otro, le colocó unas líneas paralelas. Y eso significa valor absoluto. Entonces, si a mí me piden el valor absoluto de menos 2, ¿qué voy a colocar yo? 2. ¿Ya? El valor absoluto de más 2 también es 2. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como valor absoluto. O sea, siempre van a haber dos números que tienen el mismo valor absoluto. Por eso, cuando nosotros tenemos menos 2 y le sumamos 2 positivos, esto me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque se eliminan, ¿no? Son signos contrarios. Se eliminan. Entonces se dio cuenta de que siempre iban a haber dos números que darían el mismo valor absoluto, uno hacia los positivos y otro hacia la dirección de los negativos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se colocaba valor absoluto? Con un signo paralelo, ya entonces se colocaba el número. Por ejemplo, eso. ¿Qué me están pidiendo de mí? Aquí me están pidiendo que yo diga qué distancia está este número del 0. Y yo lo único que tengo que colocar aquí, 5, sin ningún signo.
¿Ya? Si a mí me dicen cuál es el valor absoluto de 8, ya, coloco ahí, yo simplemente voy a colocar 8. Si a mí me dicen valor absoluto de 3 más menos 2, ¿ya? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer la operación primero. A 3 le quito 2, me queda 1. Y ese 1 sigue estando con este signo. Entonces, ¿qué me están pidiendo? El valor absoluto de esto. Nada más que eso. Si a mí me dicen, por ejemplo, 5 menos 8, yo al hacer esta operación me va a quedar menos 3, ¿cierto? Entre dos líneas. Pero ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la distancia que hay del 3 negativo al 0. Y esa distancia es 3. Entonces me están pidiendo el valor absoluto del número. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que entender. Que vamos a entender por valor absoluto la distancia que hay al 0. Entonces hagamos unos ejercicios. Supongamos que yo digo 5 más 4 menos 9 más 1 y le diga cuál es el valor absoluto de esta operación. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Dice 5 más 4 me daría 9, ¿cierto? Positivo. Menos 9 más 1. ¿Ya? Elimino todo porque son contrarios. Y simplemente me va a quedar más 1. Pero aquí yo no he terminado. Lo que me están pidiendo es qué distancia hay del 0 a este número y yo simplemente tengo que colocar 1. ¿Ya? Borro. Si a mí me dicen que tengo ese número más ese número y lo coloco como los valores absolutos, yo simplemente voy a hacer la operación. Tengo 3 negativos más 6 negativos, esto me da 9 negativos. Pero como me están pidiendo el valor absoluto, yo coloco 9, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con valor absoluto. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a sacar aquí como aprendizaje? Que el valor absoluto es la distancia que hay al 0 de cualquier número. Nada más que eso. Y siempre el valor absoluto se me va a pedir con dos líneas paralelas. Ahora, ¿qué tengo que ir aprendiendo? Tengo que irme definiendo algunas cosas. Por ejemplo, el menor de los positivos es el más 1. Este es el menor de los números positivos. ¿Ya? Entonces yo decía, bueno, este es el menor de los positivos. ¿Y cuál es el mayor? ¿Qué me van a decir ustedes? Si me está diciendo que esto es infinito, ¿qué voy a contestar yo? Mayor. ¿Habrá un número mayor de los positivos ahora? ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a decir yo? No. El mayor no existe. El mayor no existe. ¿Por qué? Porque siempre hay uno mayor. ¿Ya? Siempre va a haber uno que sea más grande que en los positivos. ¿Qué pasa con los negativos? ¿Existe el número mayor en los negativos? Sí. Este número es el mayor de los negativos. Es el mayor de los negativos. ¿Ya? ¿Y el menor existirá? Entonces tengo que decir que no existe. Porque siempre hay un número menor. Porque la línea va hacia allá. ¿Cierto? Que al tener eso no existe. Entonces ya tenemos dos cosas. Tenemos el valor absoluto y tenemos que conocemos al mayor de los positivos. O sea, al menor de los positivos, pero no al mayor porque no existe. Conocemos al mayor de los negativos, pero no conocemos al menor porque tampoco existe. Siempre hay uno más grande. ¿Ya? ¿Qué más puedo decir? Ese número y ese número, ¿cómo son? ¿Son iguales o no?
¿Son iguales? No, no son iguales. Son distintos. Y al ser distintos, yo los puedo eliminar. Si me dicen menos 5 más, más 5, simplemente yo lo elimino, ¿no? Si me dicen menos 8 más 8, yo simplemente lo elimino. Claro, aquí podría colocar que es igual a 0 y eso también estaría bien. ¿Ya? Porque no queda nada. Ya no queda nada, es 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería eso de eso? El inverso. Este es el inverso de este y este es el inverso de ese. ¿Ya? Entonces, siempre va a existir un inverso. Menos el 0. El 0 no tiene inverso porque es único. Ahora, ¿qué más me doy cuenta? Me doy cuenta que los números negativos son infinitos y los números positivos también son infinitos. ¿Qué más me doy cuenta? Me doy cuenta que el 0 no es ni negativo ni positivo, o sea, es neutro. No tiene signo. Es el único número que no tiene signo. ¿Ya? Es neutro, no pertenece acá ni acá. ¿Ya? ¿Qué más puedo decir? Si yo me fijo aquí, el 0 es mayor que todos los positivos o menor que todos los positivos. El 0 va a ser menor que todos los positivos. 0 menor que todo positivo. ¿Ya? ¿Y qué más sé? Que el 0 es mayor que cualquier negativo. Eso yo lo puedo decir. ¿Qué más puedo decir? Y aquí donde hay una cosa que uno lo haya raro. Por ejemplo, nosotros, si me decían a mí, a ver, si usted tiene en lo positivo el más 2 y yo coloco acá el más 5, ¿cierto? Y a mí me preguntan, ¿quién es mayor? Yo voy a decir el 5, ¿cierto? ¿Por qué voy a decir que es mayor? Porque este tiene 5 y este tiene 2 nomás. ¿Ya? Es como que si tuviera este hace 2 goles, en cambio este hace 5. Al hacer 5, ¿cierto? Va a ganar el de acá, ¿cierto? Entonces yo tendría que hacer este signo. ¿Por qué? Porque este mete 2 goles y el otro 1. Siempre el que mete menos se coloca 1, el que mete más se coloca 2. ¿Ya? Entonces aquí ¿qué dice? Que 2 es menor que 5. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco el 5 acá? 5 y acá el 2. ¿Quién es mayor? El 5. Entonces él hace 2 goles y el otro hace 1. Y ahí conformo el signo, porque esto siempre trae confusión. ¿Ya? De ahí conformo el signo. Ya, ¿qué otra cosa? Sabemos. Esto sucede aquí. Yo decía que si yo comparo dos números de estos, va a ser mayor el que tiene mayor valor absoluto, o sea, el que esté más lejos del 0. Pero ¿qué pasa acá? Por ejemplo, si tengo menos 5 y tengo menos 1, ¿quién es mayor? Y ustedes me van a decir el 5 porque tiene mayor valor absoluto. Y yo le voy a decir que no. Puede que tenga mayor valor absoluto, pero no necesariamente es mayor. ¿Por qué? Porque va a ser mayor el que esté más cerca del 0. En los negativos siempre va a ser mayor el que esté más cerca del 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir de dos números negativos? Vamos a decir que es mayor el que tiene menor valor absoluto. Lo contrario que pasa en el lado de acá. ¿Ya? Entonces con eso hay que tener mucho cuidado porque uno se confunde. Como siempre ha trabajado con los números naturales, de repente le cambiaron el panorama y se confunde. Es lógico.
Esto tiene que pasar, ¿ya? Entonces no tengan miedo a equivocarse, si se equivocan, se arregla eso, ¿ya? Lo vamos arreglando, el hombre tiene que ir mejorando las situaciones, ¿ya? Se equivocó, a veces lo hace consciente, otras veces lo hace inconscientemente. A veces no sabe algo y ese lo hace que no lo haga bien, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. A ver, comparemos números. Si a mí me dicen, a ver, tengo 8 y tengo 6, que estoy comparando positivo. Entonces, como estoy comparando positivo, aquí va a ser mayor el que tenga mayor valor absoluto. Y en este caso, ¿quién tiene mayor valor absoluto? Este tiene 8 y el otro tiene 6, ¿no? Entonces, en este caso, va a ser mayor el 8. ¿Por qué? Porque hace 2 goles y el otro uno solo. En caso de acá, si comparo dos números negativos, ¿cierto? Menos 6 y tengo menos 3. Es lo contrario acá. ¿Quién va a ser mayor? El que tiene menor valor absoluto. Este tiene 3 y este tiene 6. ¿Ya? Entonces aquí estoy obligado a colocar que es menor el 6. Aquí sucede todo lo contrario. ¿Ya? Eso lo tienen que tener y tomar en cuenta. ¿Qué podemos hacer con estos números? Los podemos sumar, ¿cierto? ¿Y qué podemos sumar? Podemos sumar solamente negativos, ¿ya? Por ejemplo, negativos, solamente negativos. Entonces tengo menos 3 más menos 8 más menos 6 más menos 2. ¿Y cómo voy a hacer esto? Es algo muy fácil porque yo simplemente sumo los valores absolutos. 3 más 8 más 6 más 2. Lo sumo. Entonces, ¿qué tengo aquí? 8 más 8, 16 más 3, 19. ¿Y qué signo lo voy a colocar? Negativo. ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer? Puedo sumar puros positivos. Por ejemplo, 3 más 9 más 6 más 5. ¿Qué tengo que hacer? Sumar los valores absolutos de estos números. A ver qué pasa. Entonces tengo 3 más 9 más 6 más 5. Entonces aquí tengo 9, 6, 15, 20, 23. Positivo. ¿Ya? Como son todos del mismo signo, simplemente se suman. Ahora, ¿qué pasa si mezclamos? Por ejemplo, tengo más 8, tengo acá más 9, tengo más 6 y mezclamos. Lo mezclamos con otro. Tengo más menos 9 más menos 50. Ustedes podrían decir, ah, van a ganar los rojos porque hay 3. No, hay 4. Van a ganar los rojos. Veamos. Si tengo 23, ¿cierto? 8 y 9, 17 serían 40. 23 más 17 serían 40. Más 6 serían 46. O sea, tengo 46 rojos. ¿Y cuántos azules tengo? Un negativo. Tengo 50 más 9 serían 59. Si yo les pregunto, ¿quién tiene más? Usted me tendría que decir que tiene más. Este. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿quién tiene menos? El de acá. Entonces, ¿los puedo sumar? No, tengo que restarlos. ¿Por qué los tengo que restar? Porque son diferentes. Y siendo diferentes, se tienen que restar. ¿Ya? Entonces, de 46 a 49, ¿cierto? Serían 13. 9, 10, 11, perdón. 6, 7, 8, 9, 4 y 1, 5. Serían 13 negativos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de 46 para llegar a 59 me faltan 13. O 59 menos 46 es 13. Entonces aquí queda
negativo. ¿Ya? No importa que hayan dos o un número, eso no importa. ¿Ya? Entonces tienen que tener cuidado en la suma. Ahora, generalmente uno tiene que asignar esto es pérdida. ¿Ya? Pérdida, o está bajo el agua, o está en una mina, es subterráneo. En cambio, esto es tener, es saber, está a favor. ¿Ya? Entonces aquí tiene pérdida, aquí tiene a favor. ¿Qué tiene más? Tengo más acá. ¿Cuántos más? A 16 tengo que quitarle 9 porque son contrarios. Tendría 7 más. ¿Ya? Entonces a mí me dicen menos 9 más 16. No le cambio los colores, pero yo me fijo que este es negativo y este es positivo. Yo tengo que decir, estos se restan. ¿Por qué? Porque este es ganancia y este es pérdida. Entonces tenía ganancia 16, pagué, me quitaron 9, me quedan 7. ¿Qué 7? 7 de a favor. ¿Ya? Por eso, ahora, ¿qué hubiera pasado si los números hubieran sido contrarios? Hubiera sido 16 negativo y 9 positivo. Hago lo mismo. Pero ¿quién tiene más? Este. Entonces hay más deuda. Entonces va a ser menos 7. ¿Ya? Ahora, ¿qué más puedo hacer? Aparte de sumar, puedo restar. Menos 3, menos 2. Pero también lo puedo transformar en una suma. ¿Por qué? Porque tengo negativos y tengo negativos. Entonces, ¿qué tengo? Negativos. ¿Cuántos? 5. ¿Qué dice la sustracción? Dice que el primer miembro se deja igual. Este miembro, o sea, este signo de resta pasa a suma y el signo del segundo miembro, en este caso era positivo, se convierte en negativo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, es lo mismo. Entonces, para yo no hacer este paso, simplemente digo, a ver, este es deuda y esto sigue siendo deuda. Si le suman 8, quiere decir que yo pagué 8, pero tenía 9 de deuda más 8. ¿Qué me queda? Me queda todavía 1 de deuda. ¿Ya? Y así se van haciendo. Y estas son algunas de las características del conjunto de los números enteros, que es lo ideal que ustedes lo pasen. Entonces aquí, ¿qué es lo que vimos? Vimos el valor absoluto, que siempre tiene que ir en dos líneas paralelas. ¿Ya? Si me dicen eso, usted qué va a colocar eso. Si me dicen eso, ¿qué va a colocar? Eso. No coloque signo. No le están pidiendo que coloque signo. Si sale una operación, 3 más 8, usted hace la operación adentro. Aquí, ¿qué tiene? Tiene positivo y negativo, tiene a favor y tiene deuda. Paga la deuda y le quedaron 5 todavía. Pero ¿qué le están pidiendo? Le están pidiendo la distancia que hay al 0. Están pidiendo valor absoluto. Entonces este es 5, sin signo. Sin signo. ¿Ya? Que lo otro que vimos, que habían dos números que eran diferentes. ¿Ya? Que eran contrarios. El menos 1 y el más 1 son contrarios. Ya son inversos. Entonces se eliminan. ¿Ya? Esto es lo mismo que 0. Menos 3 más 3 positivo con signo, sin signo, 0. ¿Ya? ¿Qué otra cosa vimos? ¿Cómo se suman? Vimos que las características, que los negativos hay que tener cuidado porque va a ser siempre mayor a aquel número que esté más cerca al 0. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos a quedar hoy día?